este cuarto conversatorio, ¿sí? Que tenemos en el instituto. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el gran tema que tiene que ver con la docencia desde la mirada del músico popular, ¿no? Y bueno, justo es el primer conversatorio que tenemos del lenguaje en música. Así que tenemos mucha expectativa porque particularmente yo soy del lenguaje en música y es la primera vez que tenemos un conversatorio de música. Así que espero poder acompañar y poder estar a la altura. Le voy a pasar antes la palabra a Pablo, que es el director del instituto, que seguramente quiera darles la bienvenida. Hola a todos, les quiero dar la Hola. bienvenida eh, a los profesores, a David, a Marcela, agradecerles por esta participación, a los compañeras y compañeros que están llevando adelante la preparación y la conducción de este evento, eh, que lo han venido desarrollando. O sea, este es el cuarto conversatorio que tenemos. Quiero agradecer también la colaboración de nuestro sindicato, la TECH, que está también cerca nuestro para ayudarnos en estas iniciativas. Eh, esta realidad por la que hoy nos encontramos atravesando, el producto de la pandemia de COVID-19, nos ha complicado en más de un aspecto, pero también nos ha abierto la puerta a vincularnos de otra manera. Y eso ha permitido que se generen iniciativas como esta, la cual nos está permitiendo también no solo llegar a nuestra comunidad educativa o a nuestra región, sino también a otros lugares del país. En muchos conversatorios, a través de las redes sociales y de este tipo de intercambio, tecnología mediante, hemos tenido participación no solo de de profesores o de expositores de otros lugares de nuestra nación, sino también de muchas personas que provienen de distintos ámbitos profesionales, sea de la docencia, sea de la terapéutica, de la psicología, de los propios lenguajes artísticos, en la parte profesional, que se están dando para participar de estos encuentros. Yo celebro que eso sea así, eh, y que en parte eso también esté vinculado con el proyecto de gestión que venimos llevando adelante en el ISFD 814, porque este tipo de alternativas también son una forma de garantizar equidad, inclusión, participación de todos los sectores, que es algo que estamos tratando de propiciar en nuestro propio instituto, hacia el adentro. No quiero extenderme más. Les voy a pedir disculpas porque, bueno, estamos en proceso de reuniones, eh, porque también nos encontramos próximos a reiniciar actividades en la presencialidad, así que voy a tratar de quedarme conectado un ratito, quizás desconecte un poco si soy necesitado para otra cosa y trataré de volver. Soy del lenguaje, me interesa mucho la cuestión. Recuerdo que Marcela estuvo en nuestro instituto posterior a la sanción de la resolución 111/10 como parte del equipo. O sea, recuerdo que nos han visitado en algún momento por la región, parte de ese equipo. Eh, Seguramente Alejo vos recordarás también que estuvo Daniel Bialinsky. Recuerdo Estuvo mucho Santiago esas jornadas. Claro, estuvo Andrea yo en Catafo. ese momento era docente del instituto y participé como uno más. Eh, Así que bueno, desde este rol que hoy me toca junto a mis compañeros, les agradezco mucho la presencia y los dejo en compañía de David y de Marcelo. Un abrazo. Gracias. Bueno, muchas Yo los gracias. escucho muy suavecito. No sé si soy yo o... No, yo escucho bien, Marcela, ¿eh? Ah, entonces seré yo. Fíjate a ver si tenés antes de No, empezar. a vos te escucho bien, pero
A Alejo, a Sara y a Pablo particularmente los escuché suavecito, bueno, me fijo. Bueno. Bueno. Hola, hola Laura. Bueno, buenas tardes. Ay, Ana Ross. Hola Ana, tanto tiempo, ¿cómo estás? Cuántas presencias. Bueno, yo después voy a hacer un breve apartado de las presencias que están aquí, que han sido parte de la experiencia musical que hemos tenido aquí en La Plata. ¿eh? Sé que también está ahí por ahí Melina. Así que en algún momento vamos a tocar el tema del repertorio y vamos un poco a hablar de la música infantil o del repertorio en sí. ¿Cómo estás, Laura? Sí, tanto tiempo, tanto tiempo. Siempre cercanos igualmente. Bueno, vamos a empezar. ¿Empezamos, Marcela? Dale, dale. Dale, vamos. Bueno, un poco lo que nos propusimos con Marcela es establecer justamente un conversatorio. Vamos a tratar de iniciarlo un poco contando o mostrando el trabajo que nosotros venimos haciendo en la Facultad de Artes, que, bueno, hasta hace muy poquito se llamaba Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y que en estos últimos años cambió de nombre, ahora se llama Facultad de Artes. Y dentro de la facultad nosotros estamos dentro del eje de las materias didácticas, con 2 materias. Entonces lo que vamos a hacer es un poco contar, en principio, de manera tal vez expositiva, un poco el trabajo que venimos llevando adelante, abriendo distintos interrogantes, abriendo distintas problemáticas que nos atraviesan y que esperemos que sirvan de punto de partida para establecer justamente ese conversatorio, ¿no? Es decir, compartir tal vez ciertas problemáticas que nos unen, o no. Porque también estábamos hablando con Marcela, que bueno, nosotros estamos situados en un contexto muy particular, la ciudad de La Plata, una ciudad muy, muy grande, con una enorme cantidad de estudiantes, como decía Marcela, tenemos clases de hasta 1000 estudiantes en carreras muy numerosas. Y en un contexto, bueno, obviamente también cultural, político, muy, muy particular, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante que encontremos puntos de contacto o no, puntos ¿no? donde podamos establecer las problemáticas que nos atraviesan en cada lugar. Bueno, nosotros preparamos un PowerPoint que lo voy a ir... Sí. El cual nos va a ir orientando, nos va a ir ayudando en el recorrido que queremos... Sí, la idea con esto básicamente, perdón, Sí, dale. Sí. Pero la idea que teníamos con Rulo, le voy a decir Rulo, formalmente le digo David, pero nos conocemos hace tantos años, desde que éramos estudiantes, que bueno, el afecto me gana y le digo Rulo, no es la mejor manera de enunciar académicamente, pero para mí es afectuosamente Rulo. Con todo lo que eso significa de los años que nos conocemos. No, decíamos con él que esto sirva, digamos, también para nosotros como un intercambio con ustedes, bueno, en qué estado estamos, cuáles son las líneas o las preocupaciones que seguramente vamos a compartir, qué desarrollos hemos hecho, para mirarlo, para debatirlo.
hay muchas cosas, muchísimas cosas que nosotros no tenemos resueltas. Hay algunas cosas seguramente que nos van a poner en situación de diferencia cuando nosotros hablamos, bueno, que nuestras cátedras, por ejemplo, tienen aproximadamente 100 alumnos. La cátedra que ahora que compartimos con David tiene un poquito menos habitualmente y es de quinto año, ahora la va a presentar, y la cátedra que le antecede tiene habitualmente 100 alumnos en los últimos años. Bueno, esto es una cuestión que también nos pone en situación de tener que pensar cómo diagramamos las clases, pero la otra situación que para mí no es menor, y lo pongo en singular porque, bueno, en esta referencialidad, y discúlpenme, pero me parece que es importante decirlo, yo valoro, Porque no esta es la computadora de Virgen. ¿Cómo? No, hay un micrófono encendido, ¿no? Ah, no, ya está. Yo valoro mucho lo que he aprendido y lo que me han ayudado mis colegas y mis amigos en esta profesión que abrazo con mucha pasión y bueno, y poder trabajar con un equipo en el que está David y está también Rosario Larregui y hay otros compañeros también, la menciono a Rosario porque tal vez algunos la conozcan también. Pero bueno, esto y que lo hayamos podido sostener durante tantos años, pensemos que estamos trabajando juntos en estas cátedras desde por lo menos el 2006, y antes nos veníamos conociendo de otros trabajos. Entonces, para mí en particular tiene un valor enorme ese trabajo en equipo, que sin lugar a duda nos ha permitido poder crecer y poder pensar e interrogarnos sobre ciertas problemáticas. Y esta particularidad tal vez no la veamos como no la hemos visto en particular cuando he trabajado en algunos otros lugares o instituciones de la provincia de Buenos Aires del nivel superior, donde bueno, uno trabaja más en soledad. En este caso trabajamos de una manera más en equipo y eso es para mí particularmente muy valioso. Por supuesto. Afirmo todos tus dichos, Marcela. Es un crecimiento mutuo. Todo el tiempo estamos justamente apoyándonos en el otro, ¿no? Y bueno, y discutiendo, debatiendo mucho, buscándole la vuelta, por decirlo así de manera a lo criollo, buscándole la vuelta cada año a estas materias que tenemos, porque bueno, obviamente ahora cuando hagamos el recorrido van a ir surgiendo muchas problemáticas que año tras año se van modificando o van generando nuevos interrogantes, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, a ver si puedo. Vamos a hacer primero vamos a situarnos brevemente en lo que son estas dos materias que nosotros tenemos en la facultad, que se llaman Teoría y Práctica de la Enseñanza Musical 1, que esta es una asignatura del cuarto año y que cursan todos los estudiantes del profesorado de todas las orientaciones de la facultad, menos los que tienen la orientación en educación musical. Los títulos de la facultad donde trabajamos son de licenciado y profesor en música con orientación. Y las orientaciones son estas, ¿no? En música popular, en composición, en guitarra, piano, dirección orquestal y dirección coral. O sea que aquí tenemos realmente un universo bastante amplio de estos estudiantes de cuarto año. Y el propósito de esta materia es el trabajo de la formación de docentes
dentro del sistema educativo de la educación obligatoria. Aquí hemos tomado un poco el propósito central, ¿no?, del programa, desde una visión, docentes de educación para la educación obligatoria, de música para la educación obligatoria, desde una visión crítica y prospectiva, coadyuvando al desarrollo del pensamiento pedagógico didáctico. Y la otra materia, que es perteneciente a quinto año, es una materia que es exclusiva para los estudiantes de la orientación de música popular. O sea que aquí ya, por eso decía Marcela que la cantidad de estudiantes es menor. Y la finalidad, bueno, justamente es la de trabajar en la formación específica, ¿no? Les leo la finalidad de la interpelación de los problemas pedagógico-didácticos referidos a la formación específica de la música, centrando en los sujetos destinatarios, adolescentes y jóvenes, para la toma de decisiones educativas e intervenir con la puesta en acto de propuestas de enseñanza que contribuyan a los aprendizajes musicales desde un enfoque praxial con una concepción comprensiva y situada. Y como para empezar, planteando ciertos puntos. Perdón, Rulo. Sí. Cuando hablamos de enfoque praxial, estamos aludiendo, bueno, un poco pretendidamente, si se quiere, intentando saltar aquellos enfoques muy ligados a la modernidad, muy vinculados a la tradición, sobre todo en la formación específica, y bueno, y que sostienen algunos autores que están más ligados al constructivismo. Esto es más o menos como para reseñar un poco qué significa esto dicho de una manera muy sintética. Bien, y bueno, una de las problemáticas que pusimos aquí con Marcela como punto inicial es justamente que estos estudiantes que egresan en quinto año obtienen un título de grado que los habilita para trabajar en el sistema educativo argentino, ¿no? Los habilita para trabajar en todos los niveles. Entonces, aquí aparece un tema que es justamente el de la docencia como campo de trabajo, ¿no? Es decir, la docencia como aquel lugar donde lisa y llanamente muchos músicos nos dicen, bueno, necesito ganar dinero, tengo que dar clases, ¿de qué voy a vivir? ¿No? ¿Qué posibilidades tengo siendo licenciado en música? Que también nos pasa que muchos egresados de la licenciatura después terminan haciendo las materias pedagógicas, ¿no?, para obtener ese título de profesor. Entonces, bueno, frente a un contexto, obviamente, en el cual los músicos tenemos que vivir, tenemos que cobrar, y donde hay bastantes pocas posibilidades, si bien estuvimos hablando con Marcela, que por lo menos aquí en la ciudad de La Plata o en lugares, en grandes centros urbanos, hay más posibilidades que tiempo atrás, hay muchas más políticas culturales que fomentan determinados tipos de actividades. El mismo contexto musical actual ha generado la posibilidad de otras profesiones, ya no solamente la del músico como intérprete, ¿no?, sino también el caso de, bueno, estudiantes que tenemos que son o productores musicales o que se dedican al campo del mundo de la grabación, a lo tecnológico, al campo de lo tecnológico. Pero bueno, aquí tenemos un gran tema, ¿no?, que es, bueno, no sé cómo decirlo para que no suene muy brutamente, pero
¿Has venido al campo de la docencia atraído por un interés hacia puntualmente la docencia o es una fuente de ingresos, ¿no? Bueno, esto es algo que dejamos aquí, que dejamos planteado. Para pasar a otros interrogantes que en realidad un poco han sido los que han dado forma, han sido aquellos desafíos que dieron forma a estas materias que estamos presentando aquí, ¿no? Y que, Marcela, ¿quieres continuar? No, ese interrogante que Rulo dejó planteado, en realidad es un interrogante que viene desde hace décadas y cuanto no, desde que la formación docente musical y docente artístico o docente en general, en muchos otros también campos disciplinares, se ha constituido como parte del sistema público obligatorio. Sin embargo, bueno, hoy persiste y con otros formatos, con otras necesidades, con otras aristas, pero persiste como desafío, como interrogante, como problemática que nos atraviesa no solo a nosotros como profesionales de la formación, digamos, en esta cuestión que es enseñar y aprender a enseñar música, sino también como sujetos de la vida. Y entonces esta cosa que a veces también escuchamos, bueno, se dedica a la docencia porque, entre dos cosas, ¿no? Se dedica a la docencia porque no consigue trabajo como músico y dicha a veces de una manera peyorativa, o también de una manera peyorativa desde hace también muchas décadas. Bueno, se dedica a la docencia porque como músico ha sido un fracaso, lo digo también de una manera brutal porque así es como en los pasillos lo escuchamos. Bueno, esto también viene siendo parte de nuestras vidas y sin embargo nos atraviesa como sujetos. ¿Y por qué? Tenemos que hablarlo de una manera tan evasiva y a veces tan culposa. En verdad todos necesitamos trabajar y en verdad todos estamos preparados para poder hacerlo. El tema es qué pasa en ese trayecto o cómo vamos valorándolo unos y otros. Una de las cosas, digo, yo quiero también compartir con ustedes, como somos poquitos también, a mí no me molesta para nada que me interrumpan y a mí me gustaría que esto también sea una ida y vuelta, así que me interrumpan cuando ustedes necesiten preguntarme algo o si por ahí estoy siendo muy obtusa en lo que digo, por favor, con total confianza, estamos entre colegas y muchos también nos conocemos desde hace mucho tiempo. Quiero decirles también que para mí y para Rulo, que tanto, como les decía, hace tantos años nos conocemos, esto es una pasión. De todas las funciones que al menos yo he transitado en la vida y a las que les estoy muy agradecida, esta tal vez es la actividad que más abrazo con mucha pasión. Y espero seguir teniendo muchos años con ella, porque nos revitaliza, pese a todos los desafíos y problemáticas que tenemos que estar atravesando. Una de las cosas que nos hemos preguntado cuando tuvimos que hacernos cargo de esto de qué era enseñar y aprender para músicos de la orientación de música popular, y digo músicos porque la mayoría de esos estudiantes vienen con una experiencia del saber musical muy larga y de mucha data, ¿no? Lo que hacen en todo caso es enriquecerla bajo un formato de institucionalización, enriquecerla e ir más allá.
pero vienen con mucha experiencia. Y entonces nos preguntábamos y decíamos si existiría una pedagogía de la música popular. En su momento, y todavía en estos momentos, seguimos sosteniéndola. Y ahora voy a contarles muy brevemente sobre eso, pero la seguimos sosteniendo no porque creamos que deba haber una distinción entre el docente de música popular y el docente de música proveniente de otras formaciones disciplinares o de campos disciplinares, sino porque todavía esa tensión, música popular, música académica, o si es posible que la formación en música popular de manera académica institucionalizada sea una realidad, todavía sigue siendo objeto de debate, no solo en nuestro ámbito más cercano, sino en muchos lugares del mundo todavía se sigue discutiendo esta cuestión. Ha habido desde muchas décadas, ¿no?, muchos trabajos, muchas investigaciones, muchas disertaciones, muchos debates sobre el tema, pero sin embargo persiste. Me decía Rulo también que ustedes ese debate pareciera no tenerlos en la institución, y eso es gratamente feliz. No es así en la mayoría de los lugares, por lo menos que yo tengo conocimiento en la Argentina y en algunos otros lugares de Latinoamérica y del mundo también, ¿no? La música popular como posibilidad de formación institucionalizada es aún debatida y mirada en algunos lugares como de reojo. Entonces, por esa razón seguimos sosteniendo la idea de pedagogía de la música popular, pero creemos que en realidad es una pedagogía de la música, en el fondo, y esperamos que alguna vez sea así, que no haya una distinción por repertorio. A propósito, te interrumpo, Sí. Marcela, Sí. porque vengo escuchando y venía pensando en un par de anécdotas. Quiero contarles un poco a los colegas que están presentes en la sala. Marcela fue docente mía de una materia que llamaba, en la de MUDEP, apreciación musical, en el año 95. Y yo no suelo ser una persona muy memoriosa, pero recuerdo la primera clase que tuvimos con Marcela y que vos nos preguntaste qué queríamos hacer, qué expectativa teníamos. Y me preguntaste y yo te respondí, quiero componer mis canciones. ¿Sí? O sea, yo tenía en ese momento, como la mayoría de los estudiantes quienes ingresan allá a la carrera de música, de Bellas Artes, el bagaje, cierto bagaje que traíamos con cierta expectativa dirigido hacia la música, no hacia la docencia, probablemente. ¿Por qué? Pero porque también es una institución que alberga un montón de opciones profesionalizantes en la música. O sea, están las direcciones, orquestal, coral, composición, yo es la carrera que hice. Está educación musical, que es la carrera bien dirigida hacia el desarrollo pedagógico, y después piano y guitarra. Y me acuerdo que esa temática de la dualidad, si ser docente o si ser músico, estuvo siempre presente hasta que finalmente es lo que contaba Rulo, la necesidad y la realidad te pone frente al mundo del trabajo y empezás a ejercer la docencia, probablemente sin las herramientas que tiene una formación docente específica, ¿sí? Pero te empezás a enterar de lo grata que es la docencia, lo interesante que es la docencia, ¿no? Entonces ahí empieza a nacer esa vocación docente que uno por ahí tenía guardada, no conocía, porque se produce el intercambio y el enriquecimiento de ese intercambio, el crecimiento personal, etc. Y me acuerdo, esto fue, bueno, ya hace muchos años, pero por lo que los escucho a ustedes, sigue existiendo todavía en La Plata y en tantos
tantas instituciones importantes, ¿no? Así muy prestigiosas, que siguen estando atravesadas por esa dualidad. Cuando vos te referías a nuestra institución nace ya desde un punto de partida de los profesorados, o sea, nace claramente con una intencionalidad de formación docente, es un instituto de formación docente artística. Entonces, se aborda desde otro lugar que también tiene sus dualidades y sus ambigüedades, ¿no? Y nos preguntábamos, y siempre estamos ahí, porque bueno, me parece que es parte del debate y siempre es enriquecedor. Pero bueno, un poco te hago este corte para situarte en cómo es nuestro origen y por qué Ujú. nosotros sacamos de alguna forma eso, esa temática. Sí, Alejo, por eso digo, a veces los actos fundantes también que tienen las instituciones permiten mirar otras cosas, que es probable que tenga que ver con lo que vos me estás, seguramente, con lo que vos me estás contando. Es decir, no han sido construidas en virtud de un reflejo o de una imitación tal cual de algún tipo de institución, como los que se llaman basadas en el modelo conservatorio, sino desde otra perspectiva. Sin embargo, esa tensión de la que nosotros hablamos, artista-docente, que no es nuestra intención ir demasiado allí porque sabemos todos a lo que nos estamos refiriendo, pero sí pensar que no nos estamos refiriendo a un tipo exactamente, cuando hablamos de la formación en la música popular, a un tipo exacto de repertorio, sino a la posibilidad de trabajo sobre determinadas capacidades que muchas veces se encuentran invisibilizadas. Es decir, el tema de el desarrollo de capacidades musicales, como sacar de oído, como transportar, como improvisar, como armonizar, versionar, arreglar, que son muy propios de la música popular, a veces no aparecen del todo consideradas ni visibilizadas en lo que son las prácticas formales de la enseñanza y de la formación. Y avanzando sobre esa idea, de esa tensión artista-docente, justamente la idea de esta cuestión no es solamente aquella concepción tradicional propia de lo que yo les decía, un modelo para nosotros, con mucho respeto lo decimos, pero digamos la concepción que a veces se denomina modelo conservatorio, nosotros tenemos ciertos reparos en denominarlo de esa manera, porque también por la experiencia que nosotros tenemos, o sea, uno cae como en la idea, en la falsa idea de suponer que esos modelos tradicionales solo ocurren en los conservatorios, en esas instituciones, o sea, de confundir el modelo con la institución. Y entonces, y a veces no solamente se piensa en la institución conservatorio, sino también cuando uno habla de escuelas de arte o de escuelas de educación artística y se las asocia. Y la verdad es que también por nuestra experiencia, ese llamado modelo conservatorio es ese modelo, esa concepción que está muy basada en la idea de la formación del músico, pero aquel músico que muestra ciertas dotes o ciertos talentos, que no es para todos, que justamente considera que el mejor maestro o docente es aquel que es mejor músico, una idea que fácilmente uno la puede desbrincar, es decir, no todos los mejores maestros son los mejores músicos. Digo, uno podría tener en su repertorio una gran cantidad de excelentes músicos que han sido pésimos maestros, pésimos docentes, en el sentido de docentes, ¿no? Y al revés, digo, yo en mi experiencia con Rulo también decimos, no conocemos
muy buenos docentes que sean pésimos músicos. Algo de música saben. Pero bueno, en esa concepción del modelo conservatorio, decía, no está asociada a una institución, sino nosotros la vemos discurrir en universidades, en facultades, en muchísimas otras instituciones, en la vida diaria. Y esto se mantiene, ¿no? Yo decía, con distintos formatos. De aquel que piensa, que nosotros decimos, del dominio de la materia de estudio, que basta con dominar la materia de estudio para poder trasladar o transmitir ciertas cuestiones de la enseñanza, y al revés, que por ahí tenga un poco más que ver con lo que vos planteabas, Alejo, pero que está asociada a ese mismo modelo que nosotros preferimos llamar el paradigma selectivo, porque en el fondo lo que hace es seleccionar con determinados parámetros, ¿no? Que no venimos ahora a explicarlos, pero es selectivo, no es para todos. No es incluyente, es excluyente. De una o de otra manera es excluyente. Y que está basado en lo que se denomina la intuición didáctica, ¿no? Maestro se nace, no se hace. Basta con determinadas herramientas o recursos que uno pueda albergar y demás, como para poder desplegar, siempre y cuando uno piense en términos de enseñanza, sinónimo de transmisión, ¿no? Transmito, explico algún saber que creo tener. Y después la razón instrumental didáctica, también muy relacionada con esto, que es por ahí todo lo contrario. Basta con tener una muy buena formación docente para que con algunas herramientas disciplinares poder formar, sobre todo en lo que hace en la educación obligatoria. Esto también con una idea en que muy propia de ese paradigma selectivo, díganme si me estoy enredando en cosas y me estoy poniendo obtusa, pero bueno, que de pronto en esa idea de selectividad también hay ciertos saberes de menor jerarquía para enseñar en la escuela obligatoria y reservar los más importantes para la formación específica o la formación especializada en música. Y con esa idea entonces basta con estar muy formado en lo pedagógico, didáctico y algunas herramientas de la formación disciplinar como para poder ir a dar clase a la escuela obligatoria. A escuela obligatoria me refiero a nivel inicial, secundario, primario y secundario. Bueno, nosotros desde hace muchos años lo que venimos trabajando es justamente en que lo que importa pensar es en un concepto que es el concepto del saber, en este caso sería el saber musical a enseñar. Es decir, teniendo muy rigurosamente y muy formado ese saber que tiene que ver con ese cuerpo de conocimiento, que después se pone en diálogo con ciertos aspectos que sí tienen que ver con lo pedagógico. Entonces, muchas veces lo que nosotros decimos y trabajamos con nuestros estudiantes es que para nosotros son muy importantes los saberes del campo de la música, nodulares y comunes, que desarrollan en cada una de las carreras a las que ellos pertenecen. O sea, los que están relacionados con el lenguaje, con la producción, con el análisis y el contexto. Son muy importantes lo que llamamos sus representaciones sociales y saberes experienciales acerca de la enseñanza musical. Es decir, todo aquello que ellos hayan construido más allá de la formación sistemática en la facultad. Habitualmente, bueno, Alejo, vos
me decía, me recordabas que te había tenido de este alumno allá hace mucho tiempo, era mucho más joven, cuando estaba en apreciación, y la apreciación es una materia que hoy se llama Introducción a la Producción y Análisis Musical del ciclo del primer año, cuando los estudiantes ingresan a la facultad. Y bueno, y para nosotros, esos estudiantes, y seguramente vos, ya tenían un bagaje de experiencias musicales muy ricas. Construidas seguramente de una manera informal o más o menos formal, y ese bagaje, que para nosotros son saberes experienciales importantísimos, sobre ese bagaje es que entendemos que hay que construir. Y construir positivamente, ¿no? Porque también uno a veces piensa, cuando habla del aprendizaje significativo y habla de los aprendizajes previos y demás, pero a veces nos encontramos que en situaciones en que se invalida ese aprendizaje, ¿no? Nosotros no creemos que debe ser así, no por ser demagógicos, sino porque creemos fuertemente en que esas experiencias y esos saberes son bien ricos como para poder pensarlos, volver sobre ellos e ir construyendo también sobre ellos. Y otra cuestión también importante, les decía, son lo que llamamos las representaciones sociales, es decir, aquello que entendemos que debe ser enseñado en la escuela obligatoria y en la formación específica, intentando desmantelar esa estructura con la que habitualmente nos encontramos, pese a nuestras convicciones, pero como decimos a veces, el inconsciente nos traiciona, porque nos hemos educado desde muy temprana edad en pensar en que ese saber musical destinado a la educación obligatoria a veces es de segunda categoría con relación, no es que sea distinto únicamente, sino que se lo tilda de segunda categoría en relación a un saber más específico. Les doy un ejemplo por ahí muy brutal, pero algo con lo que nos encontramos muy habitualmente es que cuando trabajamos en la educación obligatoria y en los primeros años de la formación específica, los contenidos que parecieran ser más relevantes, o los temas de trabajo más relevantes y casi únicos, es trabajar grave agudo, se los digo muy esquemáticamente, grave agudo y pulso, acento y división. Como si en eso se redujera o se simplificara todo el saber musical. El grave agudo para pensar lo que sería la parte melódica y el pulso, acento y división para pensar el ritmo. Lo estoy diciendo de una manera muy esquemática, horrible, por favor, Rulo, ayúdame. Pero digo, son temas que aparecen como muy recurrentes cuando uno habla de lo que son los saberes de la educación obligatoria, casi como si fueran excluyentes de lo que puede ser los trabajos de composición, de improvisación, de análisis más críticos sobre los temas musicales, lo que es las superposiciones y las sucesiones, más allá de pensar en una definición de lo que es la textura o de lo que es la forma. No sí, sé, o el hacer musical mismo, el tocar, ¿no? o el tocar. El trabajo Sí. de interpretación, como bien decís, ¿no? Eso, poder llevar a la educación obligatoria el hacer música, ¿no? Dar instrumentos y que se toque y que se cante y que se comparta esa esencia que tiene la música de lo colectivo, ¿no? Y de ese saber procedimental que únicamente se aprende haciéndolo. Uh-huh. Y que allí, interrumpo, es donde aparece la figura del músico popular como predominante dentro de la imagen del docente, donde puede sacar un montón de herramientas y ponerla y generar una dinámica distinta, ¿no? La que alguien espera que realmente se produzca, que haya una producción musical, una experiencia musical significativa, más allá de revisar los conceptos básicos, ¿no? Sí.
No está, Te- sí, Rulo. No, 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 de todas maneras, yo quería acotar de lo que había dicho Marcela, que cuando yo dije en el comienzo que, bueno, el trabajo en equipo genera debates y genera intercambio todo el tiempo, nosotros todo el tiempo nos estamos preguntando si nosotros mismos no estamos muchas veces cayendo en esas representaciones con determinadas propuestas de trabajo, porque, bueno, muchas veces nosotros mismos nos vemos envueltos en esa problemática que nos viene atravesando desde que empezamos a escuchar música o desde que somos niños, ¿no? Por otro lado, tal vez después Marcela ahonde en el tema del paradigma selectivo, también, por esto que decís, Alejo, no necesariamente los músicos populares son aquellos que deconstruyen esa idea. Muchas veces son músicos populares los que remiten, o sea, que vuelven de manera a modo de loop, ¿no? A repetir esa concepción, siendo que vienen de un campo del aprendizaje tal vez informal muchas veces, ¿no? Pero es muy común que nosotros hemos analizado reportajes y textos donde vemos músicos populares que hablan de que no se sienten plenamente músicos, por ejemplo, porque no saben leer y escribir música, ¿no? Entonces, Sobre eso tengo una anécdota que sucedió en la provincia. esa Perdón. representación muchas veces lleva hasta que nosotros mismos digamos, bueno, no, pará, enseñemos, qué sé yo, las escalas, el compás de 6 octavos, no sé, determinadas cuestiones de manera escolarizada, ¿no? Fuera de contexto, porque supuestamente eso es un saber que debería estar, ¿no? Sí, ya sé cuál vas a contar. La que siempre cuento. Tenemos así hits, Rulo y yo. No, una anécdota que sucedió hace mucho tiempo cuando se inauguró en la provincia de ustedes la Escuela de Arte el nuevo edificio de la Escuela de Arte de Trelew. Yo no estuve, estuvieron unos compañeros y me contaron que en aquella oportunidad las autoridades habían invitado a Santolaya. Santolaya venía de recibir el Oscar, uno de los Oscars o de los premios de él, pero venía de allá, del primer mundo, diríamos, de recibir ese Oscar. Y entonces, bueno, era la gran figura. Y cuando lo presentan para ese acontecimiento tan importante, siempre es muy importante que se inaugure un edificio de una escuela de arte, porque no abunda. Y entonces él dijo que la verdad que se sentía, bueno, muy agradecido, pero que no entendía por qué lo invitaban, porque él no era músico. Y claro, lo que quería decir era que él no sabía escribir y leer música. Pero bueno, vaya si Santolaya no es músico. Entonces, digo, estas representaciones están en muchos lugares y, bueno, nos atraviesan, ¿no? Muchas veces, como decía Rulo recién, nosotros nos encontramos, ¿no? Todos podemos entender que saber la lectoescritura musical tradicional no es sinónimo de saber música, que la música pasa por otros lados, como los que estuvimos diciendo. Sin embargo, a la hora de pensar didácticamente o pedagógicamente, aparece eso como si fuera un tema sine qua non, ¿no? Como, bueno, ¿cómo vamos a enseñar si no enseñamos las negras y las corcheas? Está bien, son aprendizajes necesarios para determinados tipos de formación, tal vez no para la educación obligatoria, esto habría que revisarlo, pero bueno, no es la Lucy Green en sus trabajos, ella ha trabajado mucho sobre cómo aprenden los músicos populares y ha hecho unos trabajos e investigaciones muy interesantes. Y ella dice el 40% de los músicos populares no saben leer y escribir. Música
de manera tradicional. Y apelan a ella, bueno, cuando realmente lo sienten como muy necesario. Y lo por ahí también interesante que proponen cuando apelan a determinadas representaciones gráficas, que no necesariamente es la lectoescritura tradicional, se ocupan mucho de expresar, de que estén expresadas las cuestiones interpretativas, cosa que la lectoescritura tradicional no tiene muy presente, más allá de algunas indicaciones vinculadas a la gótica o a la dinámica. Pero son muy, muy exigentes, por ejemplo, para decir cómo decir tal o cual frase, o cómo frasearla, cosa que habitualmente la lectoescritura no la aporta, la lectoescritura tradicional. No estoy con esto diciendo tampoco, no estoy haciendo una apología de la no enseñanza de la lectoescritura tradicional. ¿Puedo meter una pregunta ahí Sí, para claro. compartir? Una pregunta que me hago más que para... porque así como están estas tensiones, formación académica, trabajo, bueno, también está la tensión música académica, música popular, me parece que está apareciendo en lo que estamos diciendo. Yo tengo un librito que me resulta muy interesante, no sé si ahí se ve la tapa, y si alguien lo conoce, tremendo librito, me encantó. Se llama Música Popular y Educación Superior. Ajá. Es súper interesante. Es sobre la primera carrera de música popular, por lo menos ellos la mencionan así, como que es la primera vez que aparece la música popular en la educación superior en una universidad en Villa María, Córdoba. Sí. Ah, claro. Conocemos, bueno, sí. Y entonces cada capítulo está escrito por algún personaje así fundamental. En uno de los capítulos, Jorge Sosa Santos habla de lo que él llama el dispositivo académico musical, el DAM, lo sintetiza así. Bueno, además de compartirles un poco la existencia de este librito que me parece buenísimo, me pregunto si no hay una cuestión de nichos y de cierta cuestión de intento de preservar un poco el poder a través, por eso voy a esto del dispositivo académico musical. Si no hay un intento de preservar el nicho de la música académica a través de la preponderancia del manejo de la lectoescritura, que como decimos no es que estemos en contra, como decías vos, sino que quizás de qué manera se transita por esta cuestión, qué rol se le da y todo eso. Y si no, muchas veces si no queda usado como cuestión justamente selectiva dentro de lo que es el paradigma selectivo que contagia para todos lados, ¿no? Sí, yo creo, Laura, que hay bastante de eso, ¿no? De cómo circulan, digamos, las relaciones de poder. Bourdieu hubiera hablado de campo ahí, ¿no? Claro. Como cada cual ahí hace uso de la puja por sostener cuál es la idea verdadera de lo que hay que hacer. Y sin duda que el tema de la lectoescritura, tal vez tradicional, tal vez porque haya estado tenida muy de un halo misterioso a veces, casi inalcanzable, sigue apareciendo como, sigue apareciendo tal vez como uno de los grandes temas a los que cada cual quisiera acceder. Digo, esto, Santolaya no se ve como músico en el ámbito de una institución formal, porque no sabe la lectoescritura. O sea, él mismo, como dice también el propio Bourdieu, se autoexcluye. ¿No? Él mismo en esa puja de poderes se autoexcluye de la cuestión, ¿no? No se visualiza como músico dentro de esa corporación, dentro de ese campo.
Y entonces sí, probablemente sea también un instrumento, una herramienta donde marcar ciertas diferencias. El tema es, como vos decís, ¿cuál es el lugar, ¿no?, que ocupa? Si antes, digo, una de las cosas que también, bueno, que nosotros hablamos del paradigma selectivo, que es justamente selectivo y por lo tanto traduce algo que Ana María Escurra de la Universidad General Sarmiento habla como una cuestión de inclusión excluyente. Es decir, ahora no hay exámenes de ingreso, o se tiende a que no existan los exámenes de ingreso. Pero esas selecciones se producen durante los primeros años de la formación y entonces finalmente se excluyen. Y uno de los conocimientos por los cuales se validaba esa exclusión era lo que vos decís, Laura. Parte de lo que era el manejo o no, el dominio o no de la lectoescritura tradicional. Bueno, si quieren, sí, vamos avanzando en esa, digo, hemos hablado bastante de esa formación académica y la relación con el mundo del trabajo, en la que para nosotros tiene una central importancia, no es menor, pensando en que tenemos estudiantes entre cuarto y quinto año, que están, los quintos ya están a punto de ser colegas nuestros. Hay también ahí, ¿no?, ciertas representaciones de suponer que, bueno, que la formación académica, todo lo contrario, la formación académica no termina siendo lo suficientemente eficaz para la inserción laboral. Pero esto, bueno, tendría que ver con algunas posturas de corte liberal y neoliberales, como por ejemplo, bueno, uno ha escuchado también en los pasillos a ciertos directores decir, los prefiero vírgenes, y que en la institución no los hayan formateado o algo así. Pero bueno, sería un tema para trabajar más. Conversatorios. Otros conversatorios, sí. ¿Qué otros, cuáles son los desafíos que a nosotros se nos presentan, pasando a la otra cuestión, que se nos presentan y que nos interpelan permanentemente, como decía hoy Rulo, para volver a repensar cuál es nuestro lugar como formadores de futuros docentes. Bueno, uno es el contexto sociocultural, político y educativo. Esto es sin lugar a duda, digo, estos 2 años que nos ha encontrado en pandemia, ni les digo todas las cosas que hemos tenido que revisar, plantearnos, discutir, convencidos, digo, a nosotros nos sostiene la idea de que para nosotros la educación es un derecho y la educación superior también entra dentro de ese derecho, y que tenemos que garantizar la continuidad y el sostenimiento de los estudios. Pero esto no quita que realmente se nos haga muy difícil la formación docente en esta, o por lo menos tal como nosotros la planteamos, o nos la planteamos en esta coyuntura. Pero evidentemente, más allá de eso, los estudiantes que tenemos no son los mismos a cuando nosotros éramos estudiantes. Los sujetos destinatarios de los aprendizajes de la educación obligatoria son muy distintos. No sé cómo estará allá por la provincia de Chubut, pero para nosotros el trap y el rap es un tema, digamos, para nuestra región, ¿eh? Sí, así sí. Como, qué sé yo he visitado Santiago del Estero y me ha impactado ver la cantidad de chicos muy chiquititos, de 5 años, 6 años, cantando
y bailando chacareras, bueno, para nosotros hoy el trap. Y el rap es el tema, la música y el modo de comunicación por momentos en que nuestros niños de escuela primaria y de secundaria se comunican, ¿no? O se relacionan. Y esto marca, ¿no? Una diferencia sustantiva. Si uno piensa, digo, esto también, ¿no? A nosotros nos interpela permanentemente, bueno, más allá de algunas similitudes que tenemos cuando nosotros éramos niños, diría Piaget, algunas cosas más o menos tal vez las hemos compartido, pero no el mundo sociocultural. Por lo tanto, bueno, esos modos de aprender muy distintos en un mundo muy complejo, qué sé yo, y muy cambiante. La incidencia, la alta incidencia de la imagen y las nuevas tecnologías, que hablar hoy, ¿para qué hablar de cómo nos repercute? Las características de las producciones artístico-musicales, bueno, esto que yo les acabo de decir, digo, los modos de hacer el trap y el rap, y esto va más allá de nuestros gustos estéticos, ¿no? Los modos de producción son modos muy particulares, y además, bueno, también todo lo que uno habla, por ejemplo, cuando habla de cuáles son esos rasgos identitarios de ciertos géneros populares, bueno, esto está todo muy atravesado. Hoy pensar para un adolescente, para un joven, la música independientemente de la imagen es bastante complicado. Esa idea que nosotros teníamos de ese sujeto que podía durante determinado tiempo escuchar, ¿no? Ingresaba a nuestras instituciones formadoras con un hábito de escuchar sin una imagen de por medio, bueno, esto no es lo que está haciendo, ¿no? Y no porque sean, que tengan menores capacidades, yo digo, hay una gran cantidad de capacidades que tienen hoy los adolescentes y jóvenes, por ejemplo, en la posibilidad de pensar en distintas cosas al mismo tiempo, que no sé si la generación nuestra, de Rulo y mía, de la cual éramos capaces, ¿no? No. De sostener la atención sobre... Después podemos discutir cuánto de profundidad se puede en cada una de estas cosas, pero esa atención diversificada nosotros no la teníamos tan presente como si hoy la vemos de manera cotidiana. Bueno, otras cuestiones que tienen que ver cómo trabajar esto que tenía en relación a la vinculación con el mundo del trabajo, la necesidad de preparar, sí, en lo que es una elaboración de proyectos, programas, planes de estudio, lo que es la gestión institucional, que hoy está, gestión, y me estoy refiriendo tanto a la posibilidad de participar en equipos directivos o equipos de trabajo o de pronto llevar adelante un proyecto barrial, con centro en lo musical o en lo artístico que incluya la música. Bueno, hoy esto está mucho más presente, como también la producción de conocimiento y sus transferencias y la posibilidad, y esto es abrir también a la idea de que cada vez más puedan ocupar lugares nuestros estudiantes y futuros profesionales, lugares de poner la palabra en lo que pueden ser congresos, intercambios, etc. Es decir, no el trabajo en soledad, sino tal vez por esto, porque valoramos tanto el trabajo en equipo y los intercambios, que nos parece que esto tiene una gravitación muy importante. ¿Rulo? Bueno, sí. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, porque vamos a hacer un... Estamos muy bien de tiempo. Bueno, un breve recorrido de los trabajos que así venimos como rápido, haciendo en la tampoco facultad, claro.
Sí, sí, muy, Digo, ¿cuál es? muy, una descripción muy, muy, muy rápida como para después plantear algunos interrogantes y abrimos ya el micrófono para tener un intercambio. Bueno, eh, brevemente les vamos a mostrar un poco el trabajo de ciertos trabajos que se hacen dentro de estas materias, que podríamos delimitar como trabajos de campo. Bueno, tenemos algunas fotos, trabajo de campo, intervenciones pedagógicas, que, bueno, aquí están en los lugares donde estuvimos trabajando, donde hacemos habitualmente estas intervenciones. Algo muy interesante es este trabajo que hacemos en los centros educativos complementarios, que son centros, es un proyecto que en realidad proviene del área de psicología, y que, bueno, da un espacio si se quiere, de contención y de aprendizaje a chicos con dificultades o con vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Después el proyecto de observaciones participativas, que es una instancia donde nuestros estudiantes van a trabajar a materias reales y donde se insertan dentro de la materia, no a modo de oyente, sino trabajando. Como por lo menos aquí existe la figura de ayudante o de adscripto de una materia, que es la figura de, desde adentro de la materia, en cierto sentido, bueno, ayudar al docente a dar clase, pero teniendo el conocimiento tanto de sus planificaciones, los materiales que elige, por qué eligió esos materiales, ¿no? Entonces encontramos esta manera de hacer como una especie de paso previo a las prácticas, ¿no? Bueno, las experiencias docentes. Bueno, este es un taller intercátedra que hemos pensado justamente también para vincular dos extremos de las carreras de la facultad, de la carrera de música popular en realidad. Y es que, bueno, en una materia que se llama Introducción al lenguaje musical, de la cual soy el titular, vinculamos esa materia con estas materias pedagógico-didácticas de los últimos años, ¿no? Entonces, pensamos un taller de acompañamiento de los aprendizajes para que nuestros estudiantes que están a punto de egresar trabajen dentro de ese taller apoyando, ayudando a los ingresantes, ¿no?, del ciclo de formación inicial. Bueno, un trabajo muy interesante. Hemos tenido algunas dificultades, obviamente estos últimos años no se está haciendo, y el último año de presencialidad también tuvimos algunas dificultades, que era la falta de alumnos que vayan a este taller, ¿no? La falta de continuidad, básicamente, ¿no? El O de continuidad, sostenimiento. sí, sí. Porque Sí, de como no es compromiso. obligatorio, por otro lado, De compromiso, sí. Sí, o por ahí las dificultades para, después de cursar tantas materias o tanta carga horaria, además, bueno, disponer de un horario más, pero Exacto. bueno, Bien. Seguramente debemos revisar, y eso ya lo hemos visto, revisar cosas nosotros para... Y después una instancia de trabajos finales que les proponemos a nuestros estudiantes que hagan sobre el cierre de la materia, que es un trabajo de investigación, donde buscamos que a partir de ciertos ejes orientadores vinculen los temas que vamos viendo a lo largo del año en una producción casi a modo de ponencia, que incluso presentan de manera pública en un acto que hacemos en el auditorio de la facultad.
donde son expositores de sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, hemos citado algunos de los trabajos que han aparecido. Y Solo voy a leer los publicamos también, ¿eh? También están Los publicados, publicamos exacto, sí. Por ejemplo, ¿no? Para que ustedes tomen idea, tal vez con los títulos, ¿no? Dicen los niños, las representaciones sociales en torno a las clases de música, ha sido uno de los trabajos, la educación musical en la escuela hospitalaria, aportes didácticos epistemológicos para la formación profesional del músico popular, un análisis en la formación específica, y otro, no somos un objeto, somos decisión y acción, educación y música popular, sus relaciones con la potencialización del horizonte simbólico de la mujer como creadora activa. Son variados los temas. Sí, sí. Pero dan cuenta también de por dónde pasa también las preocupaciones de las nuevas generaciones. Sí, les vamos a pasar, están en la página o estaban dentro de la página de publicaciones de la facultad, en 2 publicaciones que hicimos. Les vamos a pasar yo no veo el la chat. de la facultad en una de las publicaciones y las que tenemos también de nuestra página particular de cátedra, donde los que no alcanzaron a estar en esa publicación los subimos sí a la página de la cátedra, que tiene su resguardo de alguna manera también autoral. Uh-huh. Bueno, y llegamos a una instancia... Antes de sí. iniciar sobre estas interrogantes problemáticas, que es un poco compartirlas con ustedes, porque nosotros no tenemos todas las respuestas a ellas, son las que año a año nos retornan, como diría Nietzsche, el eterno retorno. Sí, hay algo, o insistir en algo que para nosotros es fundamental. Por un lado es esto de la indagación y la autoindagación acerca de nuestras propias representaciones sociales, que no es que las tenemos totalmente resueltas. Nosotros venimos de una educación tradicional, de una educación muy, muy sentada en el paradigma selectivo, y entonces hay muchas cosas que nosotros las seguimos portando y discurren en distintos lugares, discurren en los medios de comunicación. En ese mismo programa que tuvo sus buenas cosas, La Voz, que se llama, discurren ahí un montón de representaciones sociales. Hace poco también escuchábamos una entrevista que le hacían a Silvio Rodríguez sobre lo que él entendía por educación popular o música popular y la formalización en el sistema educativo, y él era muy reactivo al tema de institucionalizar la formación de la música popular. Y así, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos sobre eso. Entonces, por un lado, el tema de las representaciones sociales, indagarnos sobre ellas, y el otro tema es sostener que solo es posible construir una pedagogía en tanto y en cuanto haya un fuerte marco disciplinar. Y ese marco disciplinar de la música está relacionado con sus saberes declarativos o conceptuales necesarios, donde podemos inscribir a la lectoescritura musical si quieren. La menciono porque es lo que estuvimos hablando recién, hace un rato, pero también entender que las ejecuciones vocales e instrumentales, la posibilidad de tocar, la posibilidad de cantar, la posibilidad de componer, la posibilidad de improvisar, la posibilidad de analizar, escuchar y analizar críticamente las obras, los distintos temas musicales, son modos de conocimiento en sí mismos.
ese saber procedimental o ese saber hacer son modos de conocimiento en sí mismo y que hacen a lo que nosotros denominamos o ascribimos en tanto música como conocimiento, ¿no? El conocimiento musical tiene que ver con esto. Y no es posible ninguna pedagogía ni ninguna didáctica si no está sentada, más allá del reconocimiento de las didácticas generales, ¿eh? No somos tampoco reacios a ellas, todo lo contrario, aprendemos mucho de ellas. Pero no es posible pensar en una enseñanza musical si no se piensa en un cuerpo de conocimientos disciplinares. O sea, el saber musical enseñar es para nosotros como un eje vertebrador. Bueno. Sí, y yo voy a acotar en función de lo que venís diciendo, Marcela, respecto de la lectoescritura musical. Alguna vez he escuchado a un docente de composición que decía: el mayor problema de la composición contemporánea y de los compositores contemporáneos son los profesores de lenguaje musical. Porque precisamente, claro, porque... Rulo, hacete cargo. Hacete cargo. Vamos, Rulo, yo también soy docente de lenguaje musical y me hago cargo. Es que lamentablemente, digamos, en pos de la secuenciación didáctica y el andamiaje conceptual y todo, vamos hacia los primeros rudimentos e ir retomando uno por otro, una célula detrás de la otra para ir construyendo un lenguaje. Caemos en lo redundante de ver todas las unidades primero divisibles y todos los elementos, mientras es lo que contaste vos en un principio. O sea, de alguna forma no vemos todo el bagaje de conocimiento que traen los estudiantes en sí. Y es como, ¿por qué no podemos sortear eso? Precisamente porque esa, digamos, esa educación elitista que está de alguna forma metida por la música académica, no nos deja sortear eso. Pero, digamos, eso es entendible en el contexto de la música académica, porque uno puede decir la música clásica y es difícil llevar adelante un repertorio clásico con una orquesta sinfónica con gente que no sepa leer música. Pero en la música popular no es necesario, la verdad, eso. Entonces, pero sin embargo caemos en eso. Bueno, era un comentario que siempre... Sí. Bueno, por eso depende de las estéticas, ¿no? Porque esto que vos me hablás, seguramente ese compositor, ese colega compositor, se estaba refiriendo también a lo que hace a la composición académica contemporánea. Bueno, tiene otra realidad también, ¿no? La música académica contemporánea tiene otros desafíos, otras particularidades y requiere de capacidades desde la ejecución, la composición, la improvisación y la escucha particular, de la misma manera que la música popular. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la pedagogía de la música popular, que esperamos que sea provisional y que podamos hablar de una pedagogía de la música nada más, de la música, sí. Nada más ni nada menos, no hacemos hincapié en un repertorio, en una diferencia de repertorio, sino en las capacidades que involucra, ¿no? En el tipo de desarrollos musicales y de experiencias musicales que suponen. Como vos decís, probablemente un músico que se dedique o que esté formado para formar parte de una orquesta requiera de la lectoescritura musical tradicional, pero fíjate vos qué les pasa a los músicos populares cuando de pronto quieren ser músicos de sesión, que es otra fuente laboral. Uh-huh. Les piden como requisitos que sepan decodificar una partitura tradicional, ¿no? Es decir, también hay reglas dentro de lo que es el campo laboral que te están imponiendo determinados saberes. Uh-huh. Sí, indudablemente, pero bueno, es otro rasgo más de la alfabetización, no hay que tomarlo como la alfabetización, pero es un rasgo y que cuando uno llega a un ámbito más profesional se va a cruzar con eso, porque es una codificación rápida.
Mínimamente es cumplir el deseo de alguien que no está presente, quizás en tiempo y en espacio, y deja escrita una música. Un compositor que deja un ejecutante. Con todas las particularidades que decía, que la partitura no incluye, ¿no? Eh, Ujú. pero bueno, sin embargo, deja la mayor parte ahí plasmada en figuras. Sí, sí. Sí, sí. Y esa también es una vieja concepción, ¿no? Que la partitura es la música, que la partitura es la obra. De ahí Claro, y venimos. también, y también en esto de homologar una cosa con la otra, muchas veces se homologa el lenguaje musical a la lectoescritura, y en realidad, por ejemplo, yo lo comparo con los de visuales. Nosotros tenemos el profesorado de visuales y hemos compartido con ellos tantas reuniones, y ellos hablan del lenguaje visual, y yo digo, nosotros cuando hablamos del lenguaje musical ya estamos redondas. Quizás también es un recorte desde una predominancia cultural enorme, ¿no? Porque si te remitís a hablar de redondas y corcheas, después todo lo que no se puede escribir con ese sistema de escritura, entonces decís, ay, pero esto es música, ¿cómo se escribe? Te dicen algunos, ¿no? Ujú, Y, ujú. y tenemos otra beta de problemas enormes. Exacto. Y por Sí, otro sí. lado, también es cierto que consideramos que la lectoescritura es una herramienta valiosa para, en principio, para la formación de un músico, no justamente para la formación de un músico, podemos decir, amateur, o que va a un taller de producción musical, o que quiere componer sus canciones, como Alejo cuando era tan joven. Em, pero sí, bueno, en la formación profesional o en lo que nos sucede a nosotros en la facultad, por ejemplo, incluso dentro de la carrera de música popular, eh, hay que enseñarles a leer y escribir. O sea, de alguna Totalmente. manera también hay El que punto es no ponerlo. usarlo, no usarlo, el punto es no darle el rol de, sos músico porque sabes leer y no sos músico porque no sabes No, leer. por Ese es el supuesto. único problema. Y una de las grandes, yo creo que incluso para todo, para cualquier tema que uno vaya a tocar, ¿no? Pero puntualmente si estamos hablando de la lectoescritura, bueno, es pensar por qué y para qué, ¿no? El hacerse los grandes interrogantes pedagógico-didácticos, que para mí, bueno, obviamente lo trabajamos mucho con Marcela, esto, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿No? El por qué y el para qué. Eh, y no solo de la lectoescritura, ¿no? Este, em, Así que bueno, un poco ha aparecido mucho la lectoescritura, ¿eh? En esta tarde. Evidentemente es un tema que nos interpela, ¿eh? Sí, pero también les podría decir, qué sé yo, no hace mucho tuve la posibilidad de ver un video de una colega que no conozco, muy joven, que estaba proponiendo una clase eh, virtual, no clase, sino una propuesta de trabajo virtual para niños de 5 años. Y entonces utilizaba una canción de Canticuénticos del grupo de Santa Fe, este, Bate con la cucharita, ¿no? Una canción muy interesante estéticamente. La colega, digo, además de valorar el esfuerzo que estaba haciendo por llevarles a esos niños una propuesta y sostener sus clases de manera virtual, con todo lo que ustedes saben que significa y el trabajo que da esto, pero además hacía un arreglo instrumental con cucharitas y con cucharones reales, y ralladores, cosas de la cocina, que pueden encontrar en la cocina, también un arreglo muy interesante que les estaba proponiendo. Pero, ¿qué es lo que ella pensaba que estaba enseñando? Grave agudo. Y entonces decíamos, bueno, lejos de estar enseñando ese tema, vinculándolo con lo que Rulo decía, pero
¿por qué y para qué ese tema de grave agudo es tan gravitante en la educación obligatoria? Que desde los 5 años creemos que les tenemos que enseñar a los chicos grave agudo. ¿Con qué nivel de profundidad? ¿Por qué y para qué? ¿No? Y entonces toda esa clase y todo ese esfuerzo que hacía esa colega, que era realmente extraordinario, y ese cuidado estético, y ese manera de tratar de conectarse con los niños, quedaba como falto de sentido con el grave agudo. Entonces también ahí hay, ¿no? Así como están las representaciones de la lectoescritura, están las representaciones de que si uno no da grave, agudo, pulso, acento y división, parece que no enseñara música, ¿no? Y entonces las cuestiones que tienen que ver con los procedimientos compositivos, con el modo en que se abordan las sucesiones y las superposiciones, con determinadas claves rítmicas vinculadas a ciertos géneros musicales latinoamericanos. Bueno, pareciera que todo eso queda como en segundo plano, o tal vez debieran ser, o se piensan como temas exclusivos de la formación específica y no de la formación obligatoria. Y esos son temas, si no, cuando damos música, ¿qué damos? Bueno, pero probablemente, Marcela, eso también tiene que ver con primero con no tener el recurso didáctico correcto a mano y después no saber analizar el recurso didáctico que tenemos a mano, porque hay un montón de recursos y hoy está presente Rulo Gómez, que es justamente un creador de recurso didáctico de música infantil de calidad, de variedad. Y no te lo digo porque estés presente, Rulo, te lo he dicho cantidad de veces. Yo he trabajado mucho y sigo trabajando con las canciones enruladas. Tenemos 2 integrantes, ex integrantes de canciones enruladas, pero, por ejemplo, para mí yo siempre lo puse en valor porque siempre toca con mucha seriedad la variedad y la riqueza musical, ¿no? O sea, la variedad de géneros, los distintos recursos compositivos, que, o sea, son disparadores para hacer una buena pedagogía musical. Pasa que tenemos que tener, los docentes de música, el análisis o el apretamiento necesario como para poder captar todo eso y potenciarlo dentro del aula, o sea, llevarlo a una acción significativa, si no, es pasar un tema y bailarlo y nada más. Claro, bueno, pero por eso nosotros hablábamos de ese saber musical enseñar nodular, que es un diálogo necesario entre el conocimiento musical, ¿no? Incluido todos los saberes procedimentales, y el conocimiento pedagógico didáctico. Pero además habiendo hecho todo un análisis acerca de nuestras representaciones, ¿no? Porque también estos temas musicales, cuando uno habla de los temas musicales, son recursos, pero también son objetos de estudio en sí mismos, ¿no? Ahí Rulo, como el compositor de las enruladas, ¿no? La música infantil ha sido también muy bastardeada durante mucho tiempo en nuestro país y en Latinoamérica, claro, y en el mundo. Digo, sí. Y bueno, ¿es un género la música infantil? No lo sé, eso se lo dejo al especialista, pero lo que sí estoy segura es que la música, más allá de cómo la clasifiquemos, es un objeto de estudio que hay que analizar desde determinadas perspectivas y pensarlo también en términos de enseñanza. Y también no subestimar, digamos, quiero acompañar esa propuesta. A veces uno aborda determinadas temáticas que son como complejas, ¿no? Es decir, por ejemplo, música clásica. A veces uno cae en el error de pensar que la música clásica, con sus grandes formas, no se puede enseñar en la primaria porque faltan un montón de elementos. Aparentemente hay un montón de elementos que componen a ese bagaje que hace que un chico de primaria no lo pueda apreciar. Bueno, yo he tenido la grata sorpresa de comprobar todo lo contrario. Y la verdad es que es increíble por ahí lanzarse a eso y volvemos a caer en la misma impronta del músico popular. ¿Cómo es que logró desarrollar tanta aptitud musical sin tener el conocimiento
conceptual de todo el derrotero que lo lleva hasta entender, por ejemplo, la lectoescritura musical. Entonces no tendría coherencia ese recorrido. Sí, sí. Bueno, y ahí tal vez esté uno de los roles, ¿no? De los tantos roles que nos interpela, ¿no? Siendo docentes de música, ¿no? El ampliar el universo musical de nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, yo me siento interpelado por el comentario de Alejo hacia las canciones, hacia aquellas canciones, y más estando aquí presente los integrantes fundadores de aquel movimiento cultural. ¡Un fuerte aplauso! No, pero bueno, por ejemplo, puntualmente, aquí cuando empezamos a hacer justamente canciones enruladas, que era un espectáculo, empezó siendo un espectáculo, después terminó siendo canciones editadas y grabadas. Bueno, algo que siempre nos unió y nos enfrentó incluso con fuerza a ciertas representaciones, era la de hacer música infantil o para niños y niñas, de la misma manera que si hicieras canciones para cualquier otro, con cualquier otra funcionalidad, ¿no? Tal vez tendríamos que hablar ahí de cierta funcionalidad que tiene la música infantil, pero nos hemos encontrado muchas veces con, y bueno, es para chicos, los chicos no se dan cuenta, ¿no? Esa famosa frase del jugo diluido, que a mí me encanta. Eso del cumpleaños, ¿viste? Ponerle un poquito así de swing, de juguito, y ponerle mucha agua, total, los chicos no se dan cuenta. Bueno, eso llevado a la música, hay, bueno, montones de ejemplos de bandas que se juntan o músicos que hacen discos de manera muy, muy apurada para sacar dinero o para trabajar durante vacaciones de invierno y hacer funciones, ¿no? Entonces, si algo rescato de todo este trayecto, digamos, del trabajo con la música infantil, es siempre el pensarlo como música, ¿no? Un poco esto que dice Marcela, ¿no? Como no, por más que esté en la escuela, por más que esté en una clase y demás, no como recurso pensado para trabajar determinados saberes, ¿no? Que habitualmente, la verdad que siempre me generó como mucha cosita, ¿no? Decir, esa canción didáctica que, por ejemplo, sirve para trabajar la cuarta justa, ¿no? O para trabajar la escala, ¿no? El tobogán, un tobogán que sube y baja, ¿no? Y bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué? Si hay tanta música que va por grado conjunto, hay tanta música que tiene saltos de cuarta, y en un punto vas a usar esa canción solamente para dar el salto de cuarta, ¿no? Por ejemplo, digo. Entonces, bueno, ahí hay un montón de procesos y de cuestiones que aparecen en las clases y que me parece que muchas veces esa parte, ese trabajo más de fragmentar, de codificar, de poner la lupa en determinados saberes muy puntuales y muy cortitos, le genera seguridad a los docentes. Muchas veces nos genera la seguridad, ¿no? ¿Sabe o no sabe? ¿Reconoció la cuarta justa o no la reconoció? ¿Escribió, transcribió correctamente o no? Es decir, ahí no hay, ¿no? Es a todo o nada. Es un saber el cual uno puede evaluar hasta directamente de manera estandarizada. Entonces, claro, me es más parece que fácilmente mensurable. fácilmente mensurable y fácilmente evaluable en esos de Y esa otra manera, cosa ¿no? más que quería mencionar antes, que me parece que es fácilmente nombrable. Le podés poner un título, puedes decir, ¿qué trabajaron hoy? Altura, agudo grave. Por Claro. eso me parece que es re importante lograr nombrar muchos otros contenidos
que muchas veces en la clase apelamos, o sea, apuntamos a trabajarlos y queda como, bueno, ¿qué trabajaste? Agudo, grave. Y sabes que trabajaste muchas más cosas, incluso algunas que te importan mucho más, pero que es mucho más difícil de explicar. Por eso el trabajo de poner en palabras, o tomar las palabras que puso otro, pero esta parte de poner en palabras que mencionaron antes, me parece que es, a veces más que el recurso didáctico, necesitamos el recurso conceptual también. Ujú. Ujú. Y también ver qué opina, por ejemplo, si es un chico, ¿no? Si estás trabajando. Bueno, por ejemplo, preguntarle, ¿y qué aprendiste hoy en la clase de música? Ese es más que contarle a o sea, a tus compañeros que estuviste trabajando, bueno, ¿qué se lleva ese chico, ¿no? O esa chica de tu clase. Eh, bueno, ahí me parece interrogantes, bueno, muy válidos, ¿no? Muy interesantes. Ujú. Bueno, no sé cómo estamos. Quiero decir Ant- algo, ¿se escucha? ¿Me Sí, escuchan? nos encantaría que hables. No, hoy Marcela dijo algo y me quedó dando vueltas. Yo trabajé muchos años con artes visuales y además en La Plata yo venía trabajando en la escuela de estética, en donde hay un montón de otras materias dando vueltas. Y un día Adriana me dice, ay, mira qué hermoso cómo van construyendo su propia imagen. Y yo dije, ay, ¿y yo qué hago para que construyan su propio sonido? Me quedé pensando. Esa pregunta me la hice y a partir de ahí traté de pensarlo. No sé lo que logré, lo que no logré. Pero hoy mismo en la escuela, que ahora estamos trabajando con todas cosas que se puedan desinfectar, como vasos de yogur, Claro. es otra realidad. Por un lado, que se apropien de un ritmo que yo propongo, porque cuanto más se apropien de cosas, más materiales, más herramientas van a tener para hacer. Pero eso es un pedacito, y lo que más intenté hacer es que propongan con dos alturas de sonido, que traten de hacer una fórmula que se pueda reproducir, y hablé justamente de eso, de que justo hoy fue como que traten de encontrarle una idea a eso que están haciendo para poderla contársela a otro y que la podamos reproducir. Una pavadita, pero me parece que es eso, tratar de cuál es la imagen sonora que están construyendo. También acordarse de eso, porque tenemos mucho bombardeo de a lo que hay que llegar. Y está buenísimo enriquecerse con el mundo de afuera, pero sacar de adentro también y aprender a componer con lo que uno puede ir manejando. Y aprender a componer, muy bien, sí. Aprender a Además componer. no, y claro, porque venimos con una carga, ¿no? Pareciera ser que el compositor tiene que ser un tipo así, ¿no? Ya egresado de la academia, y plantear, que incluso ha generado muchos debates, bueno, plantear hasta en el nivel inicial, ¿no? El trabajo de composición o en el colegio primario, ¿no? Bueno, justamente cómo fomentar esa posibilidad, ¿no? Del hacer música y de que surja también esos conocimientos que le son propios a la música, ¿no? Es decir, que puede ser eso, el componer, bueno, un poco lo que dijo Marcela hoy, ¿no? Desde hacer arreglos, componer ritmos. Bueno, hoy justamente con la presencia tan fuerte de lo repetitivo, ¿no? La música, una de las cosas que nos está interpelando hoy en día de la música que se consume masivamente es esta cuestión del loop, ¿no? Yo digo loop, capaz que ni siquiera ya se llama loop, pero digo, esta cosa del tiempo detenido, ¿no? Que, que me acuerdo hace mucho tiempo cuando escribíamos textos y hablábamos del ritmo, aludíamos a ciertas civilizaciones o ciertas culturas que pensaban el tiempo de manera cíclica, ¿no?
rompiendo un poco la idea nuestra occidental y cristiana del tiempo que va siempre en avance, ¿no? Bueno, yo estoy escuchando música hoy que está detenida, que está de manera cíclica rompiendo ese concepto de direccionalidad. Y está rompiendo el concepto de tonalidad también, de direccionalidad tonal, ¿no? Y es una música que pareciera que está como, ¿no? Entonces, justamente, y si uno se pone a analizar, son muy pocos elementos, muy pocos materiales los que están en juego. Entonces tenemos una posibilidad enorme de ahí de tomar ciertos saberes que hay en esa música, para trabajarlos, y yo creo que perfectamente pueden ser, bueno, vincularse con la composición, como nos pasa también, como dice Marcela, con el rap. Chiquitos que rapean y que tienen ese dominio, que a mí me parece increíble, de ir pensando, previendo tal palabra y el remate, ¿no? En el próximo verso. Es algo increíble. Y bueno, y sin embargo, lo hacen. Bueno, y lo mismo con el trabajo de la tecnología. Es decir, hay cuestiones que nos están un poco interpelando, porque hay un saber que están portando estos niños que es bien distinto del que nosotros muchas veces practicamos o hacemos. Es lo mismo que decían de las representaciones, de seguir revisando, porque mismo la conceptualización de músico y compositor como un campo separado o uno específico dentro de la música, donde por ahí el hacer música, producir música o componerla, hay límites mucho más difusos que los que por ahí nos imponemos conceptualmente nosotros. Sí, hay algo con relación a eso de lo que decía Ana Rosa, que a mí me parece esa propuesta de Ana es bien importante, ¿no? Interesante, porque, digo, esa idea, ¿no? De hacer algo con esto, con la mayor economía de los materiales, que podrían ser 2 sonidos, que en principio parecería una cosa tan fácil y es altamente dificultosa, pero ese desafío, proponérselo a los chicos, a los niños, como un juego, me parece que es enormemente importante por 2 razones. Una, por lo que tiene la cuestión del desarrollo de las capacidades de composición, que en definitiva es, bueno, vos tenés estos 2 sonidos, pero trabajalos y jugalos de manera de poder darles estructura, y con lo que habitualmente juegan los pibes es con el gesto expresivo, ¿no? Es decir, buscando, cuando vos hablas de la identidad, hay mucho de lo que se juega ahí en general de los niños, por las edades evolutivas, es el juego y la exploración tímbrica y del gesto expresivo, de lo que puede comunicar expresivamente. Pero además de eso, que puede ser una constante, hay algo, que es lo que decía Rulo, que me parece que es genial que se pueda hacer, y que lo estés haciendo, Ana, en cuanto a, bueno, ¿cuáles son las concepciones de esos chicos respecto del tiempo? O respecto de, o sea, cuando vos hablabas de la identidad, bueno, ¿qué concepción del tiempo tienen? ¿Qué concepción del sonido tienen? ¿Qué concepción de lo rítmico tienen? Que entonces ahí nos vamos a encontrar que no son tan iguales como decían estos estudiosos que yo te dije, bueno, habitualmente en los niños, evolutivamente, lo que aparece es un juego de exploración tímbrica y de gestualidad expresiva. Bueno, ahí nos vamos a encontrar con que hay otras concepciones, porque la cultura y los modos de vida y esos niños son distintos, tienen otras vivencias y otras formas de entender el mundo, se comunican de otras maneras. Y seguramente esos niños con los que vos trabajás
han de ser bastante distintos a niños, a cómo entienden el tiempo y demás, niños de otros lugares de nuestro país, ¿no? Cuando hablabas de la identidad, me parece que como concepto eso es muy interesante. Hola, quería saludar, ahí que se hizo una pausita, Sí. a Marcela, bueno, a Rulo, es un honor tenerlos acá en el instituto, aunque sea virtual, y sabemos que un montón de compañeros hoy no pueden estar, pero que nos pidieron por favor la grabación. Yo además, ahora soy secretaria académica, pero bueno, soy profe de didáctica de la música 1 y 2, ahí en el profesorado, y la verdad que siempre trabajando en pareja pedagógica, porque no es mi especificidad la música, sino la danza, y soy del campo de formación general, ¿no? Soy generalista, pero realmente tomando lo que comentaba recién Marcela del saber musical, que es el que por ahí a mí más me falta en la formación, ¿no? Y yo acompaño desde otro lugar en la cátedra. Ahí creo que es lo que no podemos, y es lo que, digamos, más nos estaría como siempre faltando, ¿no? Varias cosas venía escuchando, pero no quería interrumpir porque acá hay mucha gente que sabe un montón. Veo que acá en el grupo Nacho Albarracín, que es profe de educación especial, y justamente él, a raíz de esto que comentaban de la producción, cómo se labura con la educación musical en las escuelas especiales. Me parece que es como un capítulo también interesante, un poco la experiencia acá en nuestra región, que tenemos 2 escuelas especiales, con personas con discapacidades, que por ahí es increíble ver cuando el docente de música logra que una persona que está con una hemiplegia o con una parálisis muy grande, que lo único que puede mover es un dedo, logra, ¿no?, el docente generar que pueda tocar un instrumento y acompañar una producción. Las experiencias que hemos tenido en el instituto, participando en las escuelas, en la escuela especial, y puntualmente con este compañero, que no sé si está por ahí, quiere comentar algo, ¿no? Pero bueno, puntualmente han sido muy interesantes en ese sentido, en poder captar, por lo menos nuestros estudiantes pueden ver ahí esa ruptura o esta cosa de encontrar, por ejemplo, entre algunas cosas interesantes, esto del tiempo, cómo funciona el tiempo en otras personas, ¿no? Y después, bueno, pensaba en nuestros estudiantes nobles, en graduades, que ahora los tenemos de compañeros y llevamos practicantes, y me resulta muy interesante ver qué pasa después, ¿no? Porque no salen de la lectoescritura musical en las prácticas, y eso que los profes de didáctica no insistimos en eso, pero a la hora de posicionarse en sus primeras clases se sienten seguros desde que ahí está el conocimiento musical. Y bueno, ya me dio mucha gracia esta semana encontrarme con un docente con un estudiante que no lo sacábamos de ahí, y me contaba que había empezado a traer bases de rap, las edita, con lo que Papo diría que no es música, pero hace un trabajo de edición muy interesante para las bases, y dice que le cambió absolutamente el vínculo con los estudiantes, y que ahora entiende algo que vio hace varios años en la didáctica, hace 3, 4 años que egresó, como lo más importante, decía él, era establecer el vínculo, y no solamente con el docente, sino esto que decían recién, con el conocimiento, porque una vez que el estudiante conecta con la clase de música, de la base de rap, vos podés pasar también a otros saberes y podés empezar a producir otras cosas. Pero se tuvo que animar él a dejar esa cosa que decía Laura, de no puedo llenar el libro de temas con que enseñé, ¿no? Bueno, anda al diseño, fíjate cuáles de los ejes estás trabajando cuando traes una base de rap. Se dio cuenta que todos los estudiantes no tenían instrumentos en la casa, pero todos tenían celular, y con el celular podían bajarse aplicaciones para editar un programa que él usa, no me acuerdo, para hacer este tipo de propuestas. Entonces digo, qué interesante seguir insistiendo, porque la verdad que hay que insistir mucho en todas estas cuestiones que se fueron diciendo hoy. Así que muchísimas gracias. Está bien, gracias Ángeles. Tal vez sea también un poco lo que decía Laura, lo que te da certeza
lo que te da fortaleza y te da seguridad. Yo, aunque parezca muy redundante, pero lo digo nuevamente, por eso es que uno de nuestros ejes nodulares son las representaciones. Representaciones que en otros marcos teóricos se hablan de los imaginarios colectivos, en otros se hablan de los inconscientes, en otros se hablan de las ideas previas, bueno, no importa el marco, ¿no? Nosotros preferimos utilizar ese concepto por ahora. Pero es eso, es lo que nos atraviesa, y por algún lado te sale. Por eso es que también decimos con Rulo, no es que nosotros tengamos superado todas estas cosas, nosotros hemos recibido una educación muy formateada en lo que sería hoy, que le damos a llamar el paradigma selectivo, entonces por algún lado te sale, y lo que te da certeza, te da seguridad. Entonces a veces no, el hecho inclusive del propio diseño curricular, por más prescripto que esté, si vos tenés como matriz cognitiva la idea de que lo que tenés que, el para qué y el por qué es la enseñanza de la lectoescritura, porque por mencionar algo que hoy estuvo tan presente, pasa por ahí, bueno, vas a leer y a interpretar esos contenidos en esa clave. En clave de lectoescritura, la música es la lectoescritura. Yo tengo que enseñar lectoescritura. Y todo lo demás es un paso previo. Sí, es un trabajo arduo, ¿no? Apasionante, yo digo. Claro, no, pero apasionante. Está bueno. Pero está buenísimo, claro. Es el trabajo que más me ha gustado hacer en toda mi vida. Y sigo haciendo con la misma pasión de siempre. Pero eso no quiere decir que no sea difícil, no, claro. y sobre todo es difícil reconocer sus propias faltas, nuestras propias dificultades, eso es lo difícil. Lo demás, bueno, es difícil enseñar, eso ni hablar, que es muy difícil. Pero si uno se reconoce en parte sus propios problemas, un poquito más fácil se torna. Qué interesante, Marcela, todo lo que decís. Yo creo que fue una gran reflexión que hemos tenido en estas 2 horas, y sobre todo quedarnos con este final, porque todos quienes estamos acá presentes somos docentes, creo que somos unos apasionados y apasionadas de enseñar, ¿no? Por eso mismo que decimos, porque desde una mirada del compartir nos enriquecemos mutuamente, crecemos, y en ese crecer también nos replanteamos qué es lo que hay que corregir, qué es lo que puede ir mejor. Así que, bueno, me parece que nos dejó muchas respuestas y también muchas preguntas, lo cual es muy bueno. Bueno, yo muy, muy agradecida, y sobre todo porque me encuentro con ustedes, con algunos de ustedes que después de muchos años, desde otros lugares, con Ana, que bueno, somos 2 mujeres en el camino. Nos encontramos, no escucha Ana, nos encontramos en distintos momentos de nuestras vidas, y siempre es una alegría verla. Bueno, te perdiste todo lo que dije de vos, Ana, que no lo voy a repetir. Y sí, nada. Nada, sí, obviamente, yo también, muy, muy agradecido de la invitación, obviamente muy, muy cerca de todos ustedes, y bueno, agradecer obviamente a Alejo y por esta invitación, que es el que llevó adelante la posibilidad de que esto suceda. Bueno, obviamente... Sara también, mi compañera de investigación, es también la otra. Y Sara. La otra responsable. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias. Un gran abrazo para todos allí,
Y Muchas ojalá gracias. podamos en algún momento hablarlo Yo quiero que me personalmente. lleven, yo quiero volver al Agujuelo, no quiero acá por... Claro, quiero que Lo me recibimos con lleven gusto. Vengan, a vengan, pasear, seguro. a pasear. Sí, te llevamos. Gracias por participar también a las personas que están ahí en las camaritas tapadas, pero que sabemos que están, y seguramente mucha gente lo va a llamar. Así que saludos para los que nos vean después. Muchas Bueno. gracias. Bueno, muchas Bueno. gracias.